Muy buenos días, chiquillos, a cada uno de ustedes. Espero estén súper bien en sus casas. Hace tiempo ya que no nos veíamos con algunos, de hecho, antes de salir de vacaciones, porque la semana pasada fue recién semana de lectivo, entonces andábamos algunos medio perdidos todavía, sin vernos, sin encontrarnos. Y nos faltaba abordar sobre todo esta asignatura de lenguaje común y harta información pendiente que nos queda por concretar, por aclarar, por saber sobre todo, y hoy día esclarecemos cómo vamos a terminar este año en esta asignatura. Miren, si quieres saludar a los chiquillos. Así es, saludar, ¿cierto?, al tercero medio, como dice Mister, lamentablemente hartas semanas que no nos veíamos. Con algunos en el lectivo tampoco lo había visto, entonces así que igual llevamos harto que no nos veíamos. Me alegro que estén y espero estén todos bien ustedes y sus familias. Ya queda muy poco, chiquillos, entramos a la recta final, así que los últimos esfuerzos. Y espero que sea muy buen lunes y además en lo personal, ¿cierto? También quisiera agradecer al tercero medio, a los que participaron en algunas actividades, ¿cierto? De este aniversario que fue muy distinto. Así que mis felicitaciones y agradecimientos, tanto personalmente como Miss Lucía y también como asesora del Centro Estudiante. Chiquillos, muchas gracias a todos los que participaron de alguna u otra forma en esta actividad y muy merecido también ese tercer lugar. La verdad que estuvo bien peleado con los pequeñitos y de básica, así que bien chiquillos porque estuvieron dentro de los tres primeros lugares, así que eso, Mister, bueno, usted como profesor jefe agradecida también, ¿cierto? Y a todos los chiquillos que participaron de alguna u otra forma, muchas gracias. Muchas gracias, Miss, por las felicitaciones y también me sumo a esas felicitaciones para los estudiantes. Fue un aniversario distinto, pero no por eso dejamos de participar y dejamos de colaborar como siempre lo hemos hecho. Y también obtuvimos un tercer lugar, no sabemos cuál es el premio, un premio sorpresa, pero obtuvimos un premio, alcanzamos ese lugar y eso es lo más importante. O sea, fuimos de enseñanza media los mejores, así que seguimos con esa misma línea, en esa misma línea, destacándonos en ese sentido del aniversario, entre muchas otras cosas con las que nos destacamos. Bien, comencemos entonces de lleno a la clase. Estamos acá, perfecto, por acá el chat, voy a dejarlo presente y los participantes para ir aceptando a los chiquillos. Bien, como les decía hace un par de minutitos, hace harto tiempo ya que no nos vemos en esta asignatura de lengua y literatura y nos queda muy poco, muy poco y más aún considerando que la siguiente clase va a ser feriado. O sea, ya no queda prácticamente nada para cerrar este año, pero no por eso vamos a dejar de enseñar y vamos a dejar de aprender. Cobra vital relevancia, importancia la conexión a estas clases, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Es muy importante conectarse de aquí para adelante y aprovecho de adelantarme un poquito una información que pronto van a conocer que tiene que ver con qué porcentaje de asistencia cumple el estudiante y qué trabajo tiene que hacer. eh, por lo mismo, chiquillos, es importante conectarse a las clases. ¿Por qué? Porque un estudiante que se conecta, por ejemplo, una vez, otra vez falta, o falta 2 clases, la tercera se conecta, vamos a tener que tomar determinaciones. Como por ejemplo, decir, ya, este chico mejor que no se conecte y que haga este trabajo, ¿ya? Que no implique la conexión, pero ese trabajo es un poco más tedioso, un poco más complejo, un poco más difícil de elaborar, ¿ya? Ahora, hay diferentes realidades, diferentes situaciones que tienen ustedes, los estudiantes, y por eso también nosotros nos vamos a adecuar a esa realidad. Pero siendo lo más, entre comillas, conveniente para ustedes es participar de estos encuentros virtuales porque las actividades se realizan acá, ¿ya? El resto, obviamente, el que no tenga internet, también ya viene el tema de las visitas domiciliarias, por ejemplo, para las personas que no tienen acceso. Afortunadamente acá en este curso ya me contacté con todos y todos se pueden conectar. Para los que se preocuparon también en algún momento, ya hablé con Víctor Arragada, le entregué un calendario de actividades, por lo menos en mi asignatura, también en las demás asignaturas va a pasar lo mismo, y le van a entregar, por ejemplo, qué actividades tiene que hacer. En nuestro caso, ya tú vas a tener que leer, por ejemplo, el mismo texto que ustedes tienen que leer, va a tener que hacer otra actividad que no implique, por ejemplo, conectarse a los encuentros virtuales, pero que sí implica, por ejemplo, ver los videos de la clase grabada, ¿ya? Porque ese sí es un recurso que él puede utilizar.
Así que, insisto, lo mejor, lo más conveniente para ustedes es conectarse a estos encuentros virtuales porque las actividades se realizan acá y aparte con el apoyo que tienen ustedes, tanto de los profesores como también de la educadora que nos acompaña a cada uno de estos encuentros, la Miss Lucía. Así que pasen el dato, pronto sale ese comunicado, importante conectarse porque de eso también depende en gran medida la promoción. De ustedes al último año de enseñanza media, cuarto medio, ya no nos queda prácticamente nada. ¿Qué es lo que nos espera hoy día, Miss Lucía? Bien, como dijo el Mister, chiquillos, queda muy poco y ya se comienza a sentir, ¿cierto?, este gran cierre de año y como dijo el Mister, lo más importante es que nos empecemos a conectar a las clases porque las evaluaciones calificativas, que ya no van a ser formativas, sino con una nota, van a ser dentro de las clases, chiquillos. Entonces, obviamente, es importante, primordial, que se conecten aquí en las clases, no solo para lengua y literatura, sino que todas las clases, porque recuerden que esas todas influyen para su promoción, que ya es el último año, cuarto medio, que lo veíamos tal vez muy lejano, hoy lo tenemos muy cerquita ahí, no queda nada, chiquillos, para eso. Bien, el objetivo y actividades, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a ver la comprensión. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Formular interpretaciones sugeridas de sus análisis literarios. ¿Qué vamos a considerar para poder trabajar esto de la comprensión, ¿cierto? Y formular estas interpretaciones. Primero, la contribución de los recursos literarios. ¿Qué quiere decir esto? El narrador, personajes, tópicos literarios, características del lenguaje, las figuras literarias, entre algunas otras cosas, en la construcción del sentido de la obra, las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras ya leídas y con estos otros referentes de cultura y del arte. ¿Qué es lo que vamos a comprender, ¿cierto? Los elementos de un análisis literario a considerar en la evaluación, ¿cierto?, formativa de la lectura y los efectos que estos producen a hacer una interpretación general de una obra. En este caso, ¿cierto?, que es el narrador, cuáles son los personajes, cuáles son los tópicos literarios, cuál es el lenguaje que se debe trabajar, las figuras literarias, la intertextualidad y también el Mister va a explicar, ¿cierto?, la evaluación que ya se viene de la lectura que teníamos que leer, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el Mister también ahí va a hacer un recorrido, ¿cierto?, y un recordatorio de esto. Luego, ¿cierto?, de haber leído y haber comenzado con nuestro objetivo, lo más importante que no debemos olvidar, cuáles son nuestras reglas y consejos para ustedes. Son netamente dirigidos para los estudiantes, no es para los apoderados, no es para el hermano, la prima, sino que es para ustedes, estudiantes de tercero medio. Preparar, ¿cierto?, para aprender, buscar un espacio adecuado, ojalá no esté acostado, sino que sentado para que esté con todos sus sentidos muy activados para la clase, para este encuentro. El material necesario, tener un cuaderno y un lápiz para poder anotar si tiene alguna duda, ¿cierto? Y luego poder decir, conectarse siempre, 5 minutos antes, que eso pasa. La gran mayoría se conecta siempre, mucho antes, porque recuerden que la clase igual no debiéramos estar conectándonos a las 11 de la mañana en este caso, sino que a las 10:20, 10:25 más tardar, ya porque esos son nuestros, o 15 minutos que nosotros esperamos, luego bloqueamos la clase, recuerden que por seguridad bloqueamos el encuentro. Y no olvidarse que deben identificarse con su fotografía, nombre y apellido, y al principio de la clase igual vemos el tema de activar la cámara, por seguridad, que es importante también, silenciar sus micrófonos y, como les decía, encender la cámara que lo pedimos al principio, y que si usted tiene alguna duda, consulta, también puede, ¿cierto?, pedir permiso, ¿cierto?, y interrumpir el encuentro si tiene alguna duda y quiere ocupar el micrófono, o puede ocupar necesariamente el chat, que es exclusivo para si usted tiene alguna duda o consulta. Anotar sus dudas y el mister o va a entregar algún tiempo, o usted lo puede hacer durante el encuentro, consultar. No se quede con las dudas, aproveche y pregunte dentro del encuentro. Y luego no olvidar, ¿cierto, chiquillos?, las recomendaciones generales con el tema del COVID, que aún estamos, ¿cierto?, lo tenemos muy cerca también, así que hay que cuidarse, el lavado frecuente de manos, si usted va a estornudar o toser, ¿cierto?, siempre con el antebrazo o con este caso algún pañuelito, mantener siempre una distancia, si usted va a hacer algún trámite, va al supermercado, a farmacia, siempre mantener la distancia con otra persona, evitar, ¿cierto?, tocarse el ojo cuando usted va a salir, la nariz o la boca, mantener siempre, ojalá alejado, no tocarnos la cara, no compartir artículos de higiene ni de alimentación, no se puede, por ejemplo, prestar una botella, no,
cuidarse lo más posible, evitar el saludo con las manos o besos, ojalá con los bracitos, mantener ambientes limpios y ventilados también en nuestro hogar, estar alerta si tiene algún síntoma, si usted tiene fiebre, más de 37 grados, ¿cierto? Tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, muscular o dolor de cabeza. En estos casos, acudir inmediatamente a algún servicio de urgencia para descartar. Muchas gracias, Miss, por las recomendaciones, tanto para los encuentros virtuales como también para las medidas sanitarias del COVID. Contextualicemos un poquito, chiquillos, en qué es lo que estamos. Recordemos que ustedes están leyendo un texto. Ese texto lo tengo acá, se llama Viaje a la Semilla, ¿cierto? Yo creo que ustedes ya lo han avanzado, lo han leído, pueden existir diferentes dificultades y con miras esto a una evaluación. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener claro, perdón. Tenemos que tener presente. Y el objetivo que vamos a abordar es cómo estos elementos que dijo la Miss, como el narrador, personaje, tópico literario, lenguaje, figura literaria, intertextualidad, afectan el sentido de la obra, cómo se complementan, cómo se relacionan estos elementos para construir sentido, para que nosotros, por ejemplo, sintamos alguna emoción con el texto. Si nos ponemos a pensar, no sé, en las novelas de terror, las novelas de misterio, ¿por qué nos generan esa sensación a nosotros? ¿Cómo estos elementos que aparecen acá se relacionan? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente para poder analizar esta obra. Es decir, cómo estos elementos nos producen a nosotros algún sentido. Y vamos a recordar brevemente cada uno de estos conceptos que ustedes lo tienen acá proyectados. Si le pueden ir tomando fotografía para evitar después ver la clase en el video completo, también lo pueden hacer. En un cuento o en una novela, en este caso nosotros lo vamos a abordar como un cuento con miras a la evaluación formativa que tenemos, que efectivamente tiene una calificación, por lo tanto, con miras a esta evaluación sumativa, tenemos estos elementos que tenemos que analizar. Primero, un cuento, como en este caso Viaje a la Semilla, contempla estos que están acá, estos elementos. Primero, si recordamos qué es un narrador, vamos a ir recordando brevemente, es la persona, ¿cierto? La figura inventada por el autor que nos va contando la historia. Ahora, más allá de identificar cada uno de estos conceptos, hay que entender el efecto que puede producir un tipo de narrador y no otro. Si es que la narración está contada en primera persona con un narrador protagonista, va a producir un efecto que va a ser distinto a un narrador objetivo, alguien que está en tercera persona viendo como si fuese una cámara los acontecimientos. Por lo tanto, la relación entre el lector y el protagonista va a ser mucho más íntima en el narrador protagonista porque vamos a saber qué es lo que está sintiendo mucho más de cerca el protagonista que si fuese un narrador objetivo, un narrador de conocimiento relativo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cada uno de los narradores que se escogen, porque el autor escoge cómo va a narrar la historia, afecta el sentido que nosotros, o nos hace sentir cosas distintas, nos produce un efecto en nosotros. Y eso es la invitación a ustedes, a comprender eso, más allá de qué tipo de narrador, ustedes lo pueden identificar y eso ya son preguntas de séptimo, octavo básico, es decir, aquí hay un narrador omnisciente, aquí hay un narrador de conocimiento relativo, o acá hay un narrador protagonista, personaje, testigo, ¿ya? Eso no basta solamente en tercero medio, sino qué efecto produce la inclusión de un narrador protagonista o la inclusión de un narrador testigo, por ejemplo, ¿ya? Luego, el segundo punto tiene que ver con los personajes. Y el análisis de los personajes ya no tiene tanta relación, para tercero medio, ya no tiene tanta relación con qué tipo de personaje es, si que es protagonista, si que es un personaje antagónico o antagonista, si que es un personaje colectivo. No, ya no tiene que ver mucho con eso, sino más bien cómo se desarrolla el personaje, cómo es el personaje, qué es lo que dice, qué es lo que dicen de este personaje, ¿ya? Cómo resuelve ciertos dilemas. Por lo tanto, si yo quiero producir un efecto en mis lectores, tengo que escoger muy bien el personaje. Si yo quiero que mi lectura sea para un público joven, no puedo poner de protagonista del personaje de la historia principal a un anciano o a alguien que sea muy lejano a su experiencia, sino que tiene que ser alguien muy cercano que comparta las mismas preocupaciones, que compartan
el mismo sentir que puede tener mi público objetivo. ¿Ya? Por lo tanto, ya no basta solo con identificar qué tipo de personajes tenemos, como sería en este cuento Viaje a la Semilla, que sabemos que es marcial, ¿cierto? El viejo, y va disminuyendo hasta convertirse en este feto, ¿cierto? Ya no basta solamente con eso, sino qué efecto produce, por qué marcial, por qué se escogió a ese personaje y no se escogió a otro, cómo este personaje va variando, cómo nosotros nos podemos ver reflejados en ese personaje y qué nosotros podemos sentir al relacionarnos con ese personaje. Posterior a eso tenemos los tópicos literarios y ahí ustedes ya los manejan algunos, más allá del nombre en latín que puede tener cada uno. Hay que entender que son ciertas ideas que se repiten en el tiempo. Las novelas de terror, por ejemplo, cumplen casi todas con un mismo patrón. La novela rosa, por ejemplo, que veíamos hace un tiempo, también cumple un patrón. Es decir, ciertos tópicos literarios se van repitiendo y la misma historia, por ejemplo, está protagonizada por otros personajes, pero la trama en sí es la misma, ¿ya? Y nosotros lo podemos llevar al cine, analizar ciertas películas y decimos, ah, mira, esta película de acción es igual que esta otra película de acción, solamente cambia el objetivo y cambia los personajes. Pero sigue siendo lo mismo, hay una persecución, alguien arranca de otra persona, esa otra persona tiene sentimientos nobles, por ejemplo, trata de solucionar un problema, aparecen los temores del pasado, qué sé yo, son ciertos tópicos, ¿ya? Lo mismo que pasa, no sé, cuando una persona está a punto de perder su conflicto, en el caso de Rocky, por ejemplo, está a punto de perder la pelea y se empieza a acordar de su familia, de sus emociones y gana. Lo mismo pasa con Goku, lo mismo pasa con distintos personajes protagonistas que en algún momento tienen esta fuerza emocional y logran sobrepasar el conflicto que tenían. Esos son ciertos tópicos, porque se repiten en diferentes historias, solamente cambian o tienen algunas variaciones. Luego, el lenguaje. Y el lenguaje aquí es muy importante también de analizar porque también comunica. También comunica. Si es la parte principal de una obra, es como nosotros accedemos a un cuento, ¿cierto? A partir del lenguaje, la selección de palabras también tiene mucho que decir. En el cuento Viaje a la Semilla, por ejemplo, el lenguaje va variando de un principio a un fin. A un principio tenemos palabras mucho más técnicas, palabras mucho más complejas incluso de poder comprender, y los que ya le iniciaron el texto se habrán dado cuenta de eso, que pasan dos líneas y uno se pierde porque no entiende las palabras, pero luego ya al final del texto el lenguaje es mucho más simple. Por lo mismo, esta estructura lingüística también comunica y tiene que ver con lo que está pasando el protagonista en ese cuento, es decir, su vida también se va haciendo cada vez más simple. Ahora, el lenguaje, no sé, en un cuento no necesariamente va a ser formal. ¿Ya? Nosotros hemos leído texto con groserías, hemos leído texto con un lenguaje vulgar porque de cierta manera representa al personaje. El lenguaje tiene que adecuarse al personaje y tiene que ser lo más parecido a la realidad. Yo no voy a pretender que un niño de 13 años vaya a hablar formal cuando se esté relacionando con un amigo, cuando esté jugando un partido de fútbol, por ejemplo. ¿Ya? O bien no voy a pretender que en una actividad interactiva, en una actividad que estén realizando los personajes, el lenguaje sea distinto al contexto, ¿ya? Por eso también el lenguaje también comunica, y nosotros tenemos que entender cuál es el efecto que nos puede producir ese tipo de lenguaje y no otro, tanto para el sentido de la obra como para nosotros interpretarla. Posteriormente tenemos las figuras literarias, chiquillos. Y aquí tenemos hartas figuras literarias y ustedes ya las conocen, ciertas comparaciones, ciertas analogías que se pueden hacer, como en el caso de Viaje a la Semilla, y yo tomo este ejemplo para que usted también lo vaya ayudando y lo vayamos orientando hacia la comprensión completa de esta obra. Este texto se trata de una analogía. ¿Por qué, por ejemplo, se está desarmando o armando una casa? Ahí ustedes tienen que ver eso. Se está desarmando una casa. ¿Qué relación hay entre la construcción de una vivienda y la deconstrucción del personaje? ¿Ya? ¿Por qué se hará esta comparación y no se compara con otra cosa, por ejemplo? ¿Ya? Y ahí ustedes también
lo pueden ir analizando, pero principalmente en este texto tenemos esa analogía, esa comparación. Y así podemos hallar figuras literarias ya desde el nombre. Por ejemplo, semilla, sabemos que no se remite solamente a un término de la flora, sino también a un sentido metafórico de la palabra semilla, y ahí tenemos otra figura literaria. ¿Qué significa la semilla? La semilla tiene el potencial, ¿cierto?, ya tiene vida, pero es el principio para el desarrollo. Tiene un potencial, ¿cierto? Está latente ahí, solo faltan ciertos estímulos para que esto florezca. Y hacia allá viaja el protagonista. Por eso es un viaje a la semilla, hacia esa esencia principal, a eso que no ha sido corrompido, ¿cierto?, por la sociedad. Hacia allá va Marcial en este viaje a la semilla. Y finalmente, el punto que ustedes ya manejan, y eso sí me consta, el de la intertextualidad. Cómo esta obra se puede relacionar con otra, y no solamente con otros tipos de texto, sino, como decíamos acá, a ver, vamos a volver un poquito en la diapositiva, se establecen entre otras obras leídas u otros referentes de la cultura y el arte. Es decir, ustedes perfectamente podrían comparar esta obra con un cuadro, podrían comparar esto con una película, podrían comparar este cuento con una obra musical, podrían comparar esto con una canción, y eso ustedes lo pueden hacer, ¿ya? Lo pueden hacer. No necesariamente intertextualidad se refiere a textos escritos, sino a cualquier referente de la cultura que nos permita a nosotros establecer esta relación de semejanza o de referencia entre una obra y otra, ¿ya? Estos elementos, chiquillos, estos elementos son los que ustedes tienen que tener presente al momento de leer esta obra, y en su conjunto producen un sentido, producen un significado. Y eso yo quiero que ustedes lo vean en el siguiente video, ¿ya? Lo van a ver y se van a dar cuenta cómo algunos de los elementos que yo les mencioné se relacionan desde el autor para producir el sentido que se espera. En este caso son las novelas de terror, las novelas de miedo. Veamos y analicemos, y luego hacemos una pequeña síntesis de lo que acabamos de hablar. El efecto que persigue un relato de miedo es hacer que el lector pase miedo. Pero para ello es preciso involucrar al lector en el relato de tal modo que sienta por empatía lo mismo que el protagonista. Para conseguir esa alianza entre el lector y el protagonista de nuestro relato de miedo, debes construir el personaje principal siguiendo los consejos que da Dean Koontz, que fue el primer presidente del Horror Writers of America. Son los siguientes. Primero, tu protagonista no debe comportarse de modo irracional ni meterse en problemas por el simple hecho de tomar decisiones estúpidas. Debe tener un motivo contundente, ajeno a su propia supervivencia, para arriesgarse. Por ejemplo, en la película Poltergeist, la familia no se va de la casa porque la hija pequeña está atrapada por un demonio que la retiene en otra dimensión oscura. Abandonar la casa significaría abandonar a la niña. En segundo lugar, los personajes no deben ser pasivos, no deben esperar que las cosas sucedan para después reaccionar. A medida que la situación se complica, deben tomar decisiones lógicas y extremas para enfrentarse con los enemigos, tanto si se trata de seres sobrenaturales, fantasías que nacen en sus cerebros, o humanos como ellos mismos. Los protagonistas, en tercer lugar, no deben ser superhombres ni supermujeres que siempre triunfan en cada acción que ejecutan. Eso eliminaría todo el suspense. Algunas decisiones deben mejorar su situación y otras empeorarla. Pero lo importante es que tanto de los pequeños triunfos como de los fracasos deben sacar enseñanzas que podrán ser aplicadas en las siguientes acciones. En cuarto lugar, los personajes deben tener una historia y un pasado exterior a la trama principal de miedo o terror que están viviendo. Ese pasado no debe ser un simple resumen de dónde nacieron, crecieron y estudiaron, sino que debe ser un pasado que les afecte en su comportamiento actual. Los protagonistas deben tener dos tipos de problemas. Uno externo, que es el que están sufriendo al enfrentarse con el problema central del relato de miedo, y otro interno, heredado de sus propias experiencias pasadas. En el relato, pues, habrá que enfrentarse no solo con un enemigo externo, sino también con sus propios fantasmas interiores anteriores. En quinto lugar, los personajes principales no deben preocuparse únicamente por su propia supervivencia.
Si la primera motivación del protagonista es salvar su vida, ningún lector simpatizará con él. Pero si trata de salvar a otro personaje con el que mantiene una relación afectiva dentro de la historia, un familiar, un amigo, una novia, un niño, el lector se pondrá definitivamente de su parte. En el fondo, las historias de ficción de miedo siempre tratan de la interrelación entre las personas. Si el amor de un personaje es tan grande como para ser capaz de arriesgar la vida por otra persona y consigues que ese amor y capacidad de sacrificio sean creíbles, los lectores se sentirán conmovidos. En sexto lugar, no exageres las cualidades y virtudes de tu protagonista. Debe ser capaz de sacrificarse, pero no lo conviertas en Teresa de Calcuta. Su amor debe mostrarse a pequeña escala, sobre otro personaje más indefenso que él mismo, y con muchas dudas. No lo dibujes como un amante de la ecología, el amor universal, caritativo, sentimental, enemigo de las centrales nucleares y todas las injusticias del mundo, porque en ese caso nadie podrá identificarse con él. Y además su sacrificio no supondrá ningún esfuerzo, sino un comportamiento lógico y natural en su caso. Para causar verdadero miedo, maneja la tensión del ambiente, el silencio, la oscuridad, los gestos fallidos, lo que no se dice. Bucea y rebusca en tus propios miedos y saca uno de ellos al exterior. Mientras escribes, tú debes pasar miedo. Tienes que notar que algo o alguien está situado amenazadoramente a tu espalda. Si tú no pasas miedo, es muy difícil que consigas convencer al lector. Provoca más miedo mostrar a un personaje que se ha quedado paralizado y no puede ni siquiera hablar que a uno que grita desesperadamente. Que a tu protagonista le pasen 1000 desgracias no necesariamente tiene que provocar inquietud. Si te excedes en el terror conseguirás más risa que miedo. Y para las escenas de tensión utiliza frases cortas y verbos de movimiento. Oblígale al lector a quedarse sin aliento. No hagas digresiones, reflexiones ni retrospecciones en ese momento. Déjalo para más adelante. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Bien, chiquillos, ahí tuvimos un video cortito, pero ahora viene una pregunta abierta y ojalá ustedes la pudiesen responder, que tiene que ver cómo deben ser los personajes entonces para producir el efecto de miedo. Se la dejo ahí, voluntariamente, no sé si alguien la quiere contestar. Empáticos, muy bien, Paz, perfecto. Estoy viendo acá el chat, chiquillos, ¿pueden responder, por favor? ¿Cómo deben ser los personajes para producir miedo? Solamente nos quedamos con el concepto de personajes, ¿ya? Su pasado tiene que influir en sus decisiones. Perfecto, Isabela, muy bien. Chiquillos y chiquillas, pongan atención a los videos que uno proyecta porque no están de más. Nosotros escogemos videos, escogemos información ajena, externa, para poder complementar la explicación, ¿ya? Muy bien, Paz, muy bien, Isabela, estuvieron atentos en el video, pero falta el resto, chiquillos. Ustedes también tienen que participar porque al analizar desde la perspectiva del escritor, uno se da cuenta cómo a través del desarrollo de los personajes puede producir un efecto, y eso es lo que yo les estoy pidiendo a ustedes, que ustedes analicen el efecto que puede producir un personaje en ustedes. Decíamos que el personaje, como dicen las chiquillas acá, tiene que ser empático, no tiene que ser un superhéroe, no tiene que ser alguien que sea muy lejano a la experiencia del lector, tiene que ser lo más humano posible, no puede ser alguien que vaya a luchar contra todas las injusticias del mundo, tiene que ser alguien que sea disminuido incluso en relación a sus pares con la intención de generar esta empatía y esto. Muy bien, exacto, Axel, tiene que ser lógico, tiene que ser lógico, tiene que ser lo más real posible este personaje para que produzca ese efecto de miedo en nosotros. Y en cuanto a las narraciones, en cuanto al tema, tiene que ser lo mismo que mencionaba Axel, tiene que ser bastante lógico, ¿ya? Las vicisitudes que tiene que enfrentar el personaje tienen que ser lo más reales, lo más lógicas, lo que pueda llegar a pasar, y no que uno va por la calle y se encuentra, no sé, pues le pasa algo extremadamente negativo y tiene que luchar con un montón de situaciones que no se perdería la lógica, ya tiene que ser lo más real posible, algo que eventualmente podría llegar a pasar
en algún lugar a alguna persona que comparta, ojalá, las mismas características que el lector. Bien, estos elementos, tanto en las novelas de terror, se configuran para producir un sentido, para producir este miedo, ¿ya? Tanto el narrador, tanto los personajes, ciertos tópicos, todos estos elementos que aparecen acá, de cierta manera consciente o inconsciente, hacen que se produzcan efectos en uno, ¿ya? Así que yo ocupo la misma muñeca de Annabelle, o hago referencia en alguna película, como ya pasó, ya produce un clic. Sabemos que hay una referencia hacia una película de miedo, hacia una película de terror, por lo tanto, sea consciente o inconscientemente, nosotros ya nos va a situar en esa experiencia previa que tenemos, con esa intertextualidad, ¿ya? Eso, chiquillos, la primera parte que les quería explicar a ustedes. Ya tuvimos los consejos para producir este temor, este miedo en las narraciones. Ahora yo creo que algo muy importante para ustedes es, ¿qué vamos a hacer para cerrar el año? ¿Cómo vamos a aprobar nosotros este año? ¿Cómo voy a tener una nota para este año? Y eso es lo que vamos a hacer. Ustedes ya tienen una calificación, ¿ya? Eso lo tienen claro, está bastante alta con el texto explicativo que ustedes fueron capaces de producir, ¿ya? Ya tenemos una nota y vamos a sacar dos más, para todos los que están acá presentes y para los que no están presentes también van a tener sus 3 notas, así que de alguna manera van a tener que trabajar igual porque este año no se pasa solo, ¿ya? Se pasa con el compromiso de ustedes y demostrando lo más importante, sus aprendizajes. Cristóbal, eso lo vamos a saber a medida que ustedes vayan cumpliendo con sus actividades, ¿ya? A medida que vayan cumpliendo con sus actividades, se van a dar cuenta si pasan o no pasan. El reglamento sigue operando de la misma forma. Las asignaturas tienen que cumplir ciertas notas mínimas, que son, por ejemplo, nota 4 mínimo, es promovido, de nota roja, obviamente repite. El mismo reglamento que tenemos con 2 promedios rojos este promedio, 3 promedios rojos repitencia automática, 1 promedio rojo, cierto promedio final sobre 4 o 5, por ejemplo, ¿ya? Eso nosotros se lo vamos a hacer saber, por supuesto, pero no es sorpresa. No es sorpresa. Siguen estudiando en el mismo colegio, así que no, el mismo reglamento sigue operando con algunas diferencias, por ejemplo, que van a ver pronto. Pero en el caso de nuestra asignatura, yo tengo una carpetita aquí que se llama ya término de año. Así que ya lo vemos claramente. Le voy a explicar brevemente. Yo no les quiero complicar la vida, así que vamos a seguir trabajando con este mismo objetivo de aquí hasta fin de año, ¿ya? El de comprender narraciones y el de producir algunas cositas. El 26 de octubre, por lo tanto, la siguiente clase ustedes van a tener la evaluación escrita individual. Individual, eso lo dejo entre comillas, pero en principio lo tengo pensado así. Va a ser la primera, la segunda evaluación en realidad que nosotros vamos a tener de la evaluación escrita del viaje a la semilla. ¿Por qué? Porque la siguiente semana tenemos el electivo, la semana subsiguiente es el 12 de octubre y es feriado, por lo tanto, la subsiguiente, termina siendo electivo y recién la siguiente clase va a ser el 26 de octubre. Por lo tanto, de esta clase en común nos vamos a ver hasta el 26 de octubre. ¿Ya? Así que hay harto, sí, exacto, la fecha está hace rato. Y luego viene una segunda actividad, por lo tanto aquí tenemos un porcentaje de calificación y luego tenemos esta segunda calificación, que vamos a ocupar la misma obra, ¿ya? La misma obra, pero vamos a hacer un Draw My Life y yo le voy a explicar un poquito cómo se hace, cómo lo han hecho sus otros compañeros para los que no tienen tanto habilidades del dibujo, etc. ¿Miss? Hay una pregunta ahí en el chat, Cristóbal Cárdenas dice, ¿en un mes? No sé si sí, que... sí, en un mes. Mister, ¿Sí? ¿pero usted en esa clase nos va a dar el tiempo para completar la prueba o nos va a dar un poquito más de tiempo? Yo creo que en esa clase, ¿ya? Ahora estoy viendo la posibilidad, porque yo sé que hay un riesgo importante de copia, pero como lo hice con otro curso, que ya también evalué de forma escrita, hice 10 pruebas distintas y dividí el curso en grupos, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que el tiempo era justo para preocuparse solamente de ustedes y no preocuparse del otro. Si le dejo la prueba de una semana para otra, se van a empezar a apoyar entre ustedes y se perdería el objetivo, obviamente, de evaluarlos. Que no tiene sentido evaluar si que van a sacar de internet o se van a estar copiando. Pero por eso, yo creo que voy a generar unas 40 preguntas y luego dividirlas al azar
por lo tanto, que haré como 3, 4 preguntas a cada uno de ustedes. Y eso. ¿Ya? Son preguntas, como ya les mencioné anteriormente, más de reflexión, más de comentar, más que decir quién es el protagonista, quién era la marquesa, cómo murió la marquesa, por ejemplo, etc. ¿Ya? Son más de reflexión. Por lo tanto, es más individual o grupal, pero ahí lo estoy viendo. ¿Ya? Pero más ratito les indico, les doy otros tips para esa prueba. Le explicaba. Por lo tanto, la prueba escrita ya la tengo que empezar a formular. La tenemos claramente el 26 de octubre, no nos olvidemos, y el 7 de diciembre, pero esto lo tengo como entre comillas, pero yo creo que el 7 de diciembre ya va a ser la entrega final del Draw My Life, y si es que alguien lo quiere entregar antes, tanto mejor. Así tiene su promedio en la asignatura de lengua y literatura sacado con anterioridad, con anticipación al resto. Ahí yo le voy a explicar, le voy a mostrar un ejemplo. Esta actividad nosotros ya la hicimos con otro curso en años pasados y funcionó bastante bien. A fin de cuentas, le voy a pedir que me cuenten el viaje a la semilla con Draw My Life en orden cronológico. Es decir, no hacia atrás, sino desde la semilla hacia el viejo y no del viejo hacia la semilla. ¿Ya? Eso va a ser como a grandes rasgos. Y ya tengo la estructuración de las clases y esto es lo que le mencionaba. El 28, que es la clase hoy día, le expliqué un poquito esto y más ratito le voy a explicar la evaluación. El 12 tenemos feriado, el 26 tenemos la prueba escrita y luego tanto el 9, el 23 van a tener tiempo para trabajar acá en clases para primero producir el texto, grabar sus voces, por ejemplo, si es que esto va a ser grupal, si es que van a ocupar la voz de alguno de ustedes, el texto que van a tener que leer esa persona y luego el tema de los dibujos. ¿Ya? Ahí yo lo voy a explicar porque no necesariamente lo van a tener que hacer el Draw My Life en una pizarra y borrando, porque eso genera mucho efecto de que no alcanzan a dibujar, por ejemplo, o tienen que acelerar el video y hay un proceso mucho más complejo después. Pero ahí lo voy a explicar, esa es una segunda actividad. Y con eso, chiquillos, cerramos el año. ¿Ya? Con eso cerramos el año y estamos dados para ser promovidos a cuarto medio. Estaríamos dando cuenta en el año de todos los objetivos que quisimos abordar. ¿Bien? Entonces, no sé si les quedan dudas respecto del cierre de este año en esta asignatura. Aprovechen de consultar, chiquillos, porque recordemos que de aquí no nos vemos hasta la prueba y luego ya comenzamos con la otra actividad. Ah, Cristóbal, ¿qué pasa? Sí, espérame un ratito. ¿Qué pasa si dibujamos mal? Es en grupo. Es en grupo. Quizá Cristóbal tiene una voz que puede complementar al video, que quizá en esta variedad o en este grupo, eso es lo que enriquece un grupo. Es decir, que no todos tienen las mismas habilidades, algunos tienen una fortaleza y entre todos se pueden complementar. Felipe, le cedo la palabra. Ya, es que, ¿y cómo vamos a saber si la prueba es grupal o no? ¿Nos va a decir ese día? Es que sí, yo creo que ese día, pero de momento el texto es muy breve, son 10 páginas, yo ayer demoré ni 15 minutos leyéndolo, así que no va a ser tan complejo tampoco. Y eso. Pero yo le aviso, quizás le aviso un día antes o algo así. No, la idea es que no se vayan con sorpresa. Pero de momento prepárense de forma individual, eso es lo que quiero decir. Profe, ¿qué pasa con las evaluaciones atrasadas? ¿Qué va a hacer con eso? Buena pregunta. Pronto se va a actualizar el reglamento y evaluaciones atrasadas deberíamos tener pronto, y yo creo que ustedes salen el 23, si mal no recuerdo, o sea, el 23 de diciembre, y yo creo que acá el 21 podríamos dejar algunas evaluaciones, pero eviten eso. Chiquillos, ustedes que están acá, ¿cierto? Le aconsejo, tanto a ustedes como a sus amigos, a sus cercanos, eviten atrasarse porque el cierre va a ser así, ¡pum! ¿Ya? No va a haber mucha flexibilidad como teníamos en el colegio cuando estábamos presencial, porque a veces faltaban uno, ya la siguiente semana ven a dármela, ya la subsiguiente, ya dejémoslo para fin de año, ya acordemos una entrevista, por ejemplo, no. En este caso ya vamos a determinar que falta una evaluación, se genera una segunda instancia de evaluativa, es decir, que ya no cumple con esa segunda instancia, nota mínima. ¿Ya? Porque de cierta manera ya estamos evaluando. Y faltar a una evaluación es lo mismo que faltar a una prueba presencial. Tendríamos el mismo inconveniente y lamentablemente, por ejemplo, yo el año pasado
me hallé con esa dificultad de que tenía una evaluación atrasada, con otros cursos sí, ponía fecha para una evaluación atrasada, la estudiante faltaba, ponía otra fecha, la estudiante faltaba, y luego ya prácticamente uno pidiéndole casi por favor al estudiante que venga a dar la evaluación, finalmente 4 unos seguidos tuvo en esa asignatura, en mi asignatura. Y obviamente para mí no fue agradable hacerlo, y tampoco para el estudiante, pero hay que ponerse en el lugar de todos, ¿cierto? Ustedes tienen que ponerse en el lugar de uno, que yo tengo que evaluar y no puedo andar detrás de ustedes, y segundo, también yo ponerme en el lugar de ustedes, puede decir, si que ustedes tienen algunas dificultades para contestar la evaluación, también me la tienen que hacer saber para poder solucionarlo de mejor forma. Insisto, pronto ustedes ya, yo creo que hoy o mañana ya van a tener en conocimiento los nuevos reglamentos y que, por ejemplo, estudiantes que ya no se conecten, estudiantes que tengan dificultades para poder hacerlo, derechamente vienen las visitas domiciliarias. Es decir, le vamos a dejar en todas las asignaturas un cuaderno para que trabaje un mes con distintas actividades y a eso le vamos a poner nota. Pero todas las asignaturas, imagínense cuántas actividades va a tener que hacer aquel o aquella pobre estudiante. Por eso, insisto, lo más conveniente para los que pueden conectarse es conectarse. ¿Bien? Y hacer las actividades que estamos haciendo. Bien, antes que se nos vaya el tiempo, le quería dar algunas indicaciones antes de la prueba. La siguiente clase es la prueba. ¿Y qué es lo que yo le voy a pedir? ¿Cómo, por ejemplo, el narrador le otorga un sentido a esa obra, a esta obra, Viaje a la Semilla? ¿Ya? ¿Cuáles son los personajes y cómo se transforman estos personajes? ¿Cómo van cambiando estos personajes? ¿Ya? Y cómo, por ejemplo, los acontecimientos que viven estos personajes se relaciona a la edad que tienen estos personajes. ¿Ya? Eso, por ejemplo, para que ustedes lo vayan entendiendo. Qué sé yo, el principal, el marqués, que se llama Marcial, ¿cierto? Cómo en algún momento tiene unas preocupaciones que son distintas a las preocupaciones que tiene en la etapa final de su vida. ¿Ya? Y cómo se van relacionando los acontecimientos y el personaje. ¿Ya? Cómo también en la narración el principio se retoma en el final. Es decir, que se difumina un poquito estos márgenes de qué fue lo que realmente pasó y qué es lo que es fantasía, qué es lo que se imagina el viejo, por ejemplo. Luego el lenguaje, cómo va cambiando el lenguaje, por qué se emplean tantos términos relacionados a la construcción, cómo, por ejemplo, el lenguaje del niño Marcial era distinto al lenguaje del adulto Marcial. ¿Ya? ¿Qué más? Los obreros, cómo se relacionan los obreros entre ellos y con el viejo. Luego, en las figuras literarias, ahí pueden hallar un montón ustedes también de figuras literarias y también de intertextualidad. ¿Ya? Y lo mismo que les mencionaba anteriormente, de reflexión, de apuntar. Por ejemplo, yo le decía, ¿por qué Marcial a medida que va desaprendiendo o sabiendo, conociendo menos cosas, se va haciendo más libre? ¿Por qué la educación termina siendo entonces apresando a Marcial? ¿Ya? ¿Por qué la educación termina siendo casi una jaula para él? ¿Ya? Y se va liberando de este gran peso de la enseñanza religiosa. ¿Por qué, por ejemplo, en este cuento, en este recorrido, ¿cierto?, hacia la infancia, la religión también toma un rol importante dentro de la vida de Marcial y cómo se produce un quiebre cuando sabe lo de las escrituras y vive su vida de adulto, o si lo miramos desde otra perspectiva, cómo su vida cambia al desconocer estas escrituras, ¿ya? O estas lecciones que le enseñaban en esta obra. Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen, que ustedes estudien, que ustedes vean, que ustedes comprendan, para que analicen también cómo se construye el sentido de este pequeño cuento, ¿ya? ¿Por qué se llama Viaje a la Semilla? ¿Cómo se construye este viaje a la semilla? Y finalmente, ¿qué se entiende por semilla en este contexto? Y hacer una reflexión en torno a eso. Ya le estoy ayudando con bastantes preguntas que podrían aparecer, chiquillos, así que pongan atención a lo que les estoy anunciando, pero es importante. Primero, el concepto de semilla, desde el título, ya es lo más importante, ¿ya? Y luego, todo el tema de la narración, de cómo el reloj iba descendiendo, y al final, cuando los obreros retoman
en el capítulo 13, ya el reloj vuelve a su orden normal, el sol sale por el mismo lado, etc. ¿Ya? Entonces, nos queda ese margen difuminado de lo que es realidad o cómo estos círculos narrativos son distintos. Lo mismo que pasaba con La Noche Boca Arriba, por ejemplo, una narración dentro de otra narración, lo mismo que podía pasar acá, o con esta historia marcada que podía pasar en otros tipos de obra. Son recursos narrativos que se emplean y construyen un sentido. Nada es al azar y nada es porque sí, sobre todo en los cuentos. ¿Ya? Bien, chiquillos, no sé si quedan dudas respecto de lo que tenemos que hacer, respecto de cómo vamos a terminar el año. Yo sé que le genera bastante incertidumbre saber cómo vamos a concluir, pero ya tienen ciertas certezas. Ya tienen una evaluación, viene otra, otras dos, la siguiente clase tienen 2 de 3, y luego un Draw My Life y terminamos el año, y yo creo que con muy altas calificaciones si ustedes van cumpliendo. Respecto de las evaluaciones atrasadas, por favor, la invitación es a que me la comuniquen, tal como lo hizo Víctor. Víctor me dijo, Mister, ¿cómo me puedo poner al día? Ya, esa intención desde el estudiante es la que a nosotros nos gustaría saber y valorar de todos. Es decir, que todos nos digan, profe, falté a la primera, profe, falté a la segunda, como me están diciendo acá, para así nosotros ponernos al día y no le llegue a fin de año y nos demos cuenta que esto falta. ¿Ya? Estoy leyendo el chat acá. ¿Qué pasa si buscamos más? Ah, ya la leí esa. Profe, ¿qué pasa con la evaluación atrasada? También ya lo respondí. Profe, no hice la primera, creo, no sé cuál es. Ya. En el caso de Cristóbal, efectivamente, usted no hizo la primera, pero consistía en una explicación de tema libre, y podía ser en audio o podía ser solamente en video. Está historia de Linkin Park, está cómo montar un setup profesional, está un conjunto de explicaciones que ustedes dieron, esas son las que me acuerdo, pero tengo varias, y harto que están aquí conectados no me la entregaron, así que tirón de oreja virtual para cada uno. Así que vayan poniéndose al día, cumpliendo con eso. Es una explicación breve, chiquillos, me la pueden enviar como una nota de WhatsApp, una nota de voz, explicándome algo, explicándome, por ejemplo, en el caso de Cristóbal Álvarez, me recuerdo cómo Chile llegó a la Copa América, en el caso de Estefanía, la vida o la biografía de Stephen King, ¿cierto? En el caso de Joaco, los psicópatas, estoy viendo acá, ¿cierto? En Isabela, el feminismo, así, un conjunto, la felicidad en el caso de Catina, Lucas Cárdenas el tema del tenis, Javier Valenzuela el Joker, y así, ¿cierto? Un conjunto de explicaciones que ustedes me entregaron, pero eso es lo que hay que hacer. No es complejo, pero esa es la primera nota. ¿Ya? Así que, Cristóbal, a ponerse al día, y también las otras personas que están acá en el chat, que se están haciendo los sorditos. Catalina Mora me pregunta, profe, ¿esa la primera nota la tendré o solo tendré que...? No, con las que vengan nomás, Catalina. Despreocúpate de lo que nosotros hicimos antes porque no tiene sentido, ¿cierto? Si no estuviste acompañándonos en las clases. Pero de aquí hacia adelante, sí, ¿ya? Los estudiantes están en el mismo ritmo porque para todos también iniciaron este cuento de Viaje a la Semilla y para todos fue también una, entre comillas, sorpresa esta hora. Así que trata de leer el cuento Viaje a la Semilla y la siguiente clase ya estaríamos en condiciones de evaluarnos. Bien, queda acá, no sé si queda más dudas, chiquillos. No, perfecto. Miss, si quiere decir algunas palabras al cierre, antes de concluir ya la clase. Sí, bueno, yo creo que hay varias dudas ya quedaron más que resueltas y como usted señala, Mister, es importante, chiquillos, sobre todo para varios que no están en clases y ustedes tal vez se comunican con sus compañeros. Lo bueno es que ya nosotros tuvimos respuesta, ¿cierto?, de Víctor, así que él ya al menos se va a poner al día y sigue con nosotros, ¿cierto?, perteneciendo al curso, que es importante. Pero faltan varios compañeros que la verdad que uno no sabe nada, que de repente uno se puede volver tal vez cargante, porque en mi caso yo igual trato de comunicarme con varios que no están en clase, de repente los llamo, WhatsApp o Instagram, que igual uno tiene esa red para comunicarse con ustedes, y la verdad que no tenemos respuesta, y uno no es solamente por saber, no sé, de copuchento, qué sé yo, sino que la preocupación ahora es de que ya tenemos una claridad de lo que se viene para el cierre, y no me gustaría que quedara ninguno en el camino o ninguna en el camino, por el contrario. Hoy somos 40 y esos 40 quisiera que todos pasáramos de curso,
pasáramos a cuarto medio, que tanto tiempo yo creo que esperábamos, que muy lejano, hoy ya lo tenemos a las puertas. Entonces eso, yo invito a varios que son cercanos a otros compañeros que no están, por ejemplo, hoy, a decirle a sus compañeros que se empiecen a preocupar. Las evaluaciones no son complejas si se dan cuenta. Nuestra primera evaluación que hubo fue de grabar un video o un audio, como el mister contaba, algunos hicieron alguna receta, hablaron sobre algún autor, no fue algo complejo. Lo que se viene ahora es una evaluación de un pequeño texto, son 10 hojas, como dijo el mister, yo también lo leí, me demoré 20 minutos en leer también este pequeño texto, y luego lo que viene del Drag My Life también no es complejo. Entonces lo mismo va a pasar en todas las asignaturas, chiquillos, y no se queden con lo último, me quedo al final, no, lo hago después, tendré más tiempo. Ojo, igual van a haber reglas para eso. Si alguien no lo quiere hacer en el momento, tampoco después, obviamente, porque van a haber compañeros que van a decir, pucha, yo sí me conecté, hice mi evaluación el día que correspondía, total, yo la hago después. No, también hay que ser justo. Entonces, por eso le digo, no se relajen y digan, la hago después la evaluación, como decía el mister, de repente hay algunos que igual están acostumbrados a faltar constantemente a las evaluaciones, y después dicen, lo hago al final, pero también van a haber reglas para eso. Entonces, los invito a que se pongan las pilas, chiquillos, en todas sus asignaturas, porque todas las asignaturas son para su promoción, para que sean promovidos a cuarto año medio. Queda muy poco. Yo sé que igual es un poco más agotador, es cansador, pero también, como dice el mister, o sea, tampoco uno va a andar detrás de ustedes. Disculpe, ¿usted puede dar la evaluación hoy día? No, chiquillos, que la preocupación también sea y su responsabilidad de ustedes, no que el profesor esté detrás de ustedes pidiéndole, ¿puedes darme el trabajo? No, chiquillos, porque también estamos formando personas para la vida, para que usted el día de mañana, también cuando tenga que trabajar y salga a la vida, sea responsable y usted lo haga. Entonces, chiquillos, pongámonos las pilas, lo que usted necesite, como dijo el mister, yo también estoy a disposición siempre. En el WhatsApp, mi celular, creo que ya todos lo tienen, por las redes sociales. Si alguno no tiene mi número personal, no tengo ningún problema. Yo he conversado con bastantes compañeros, también les he ayudado. Por ejemplo, en el caso de Víctor, también estamos trabajando paralelamente. Entonces, no solo yo trabajo con los que son del programa de integración, también trabajo con algún compañero o compañera que tenga alguna duda o consulta. La disposición está, chiquillos. No tengan miedo de que, la misma me va a decir algo. No, al contrario. Mi trabajo es también para apoyarlos, y queda poco, pues, chiquillos, así que pongámonos las pilas, lo que necesiten, aquí estamos a su disposición en el momento que usted necesite. A veces incluso hasta los fines de semana también estoy trabajando y apoyándolos, no hay problema. De repente, si una vez no puede, igual uno les dice, sabe que estoy ocupado o ocupada, pero también estamos a su disposición. Y eso, yo quiero en lo personal que los 40 estudiantes que son ustedes, chiquillos, todos pasemos a cuarto medio. Esa es la meta que tenemos, yo creo que el mister también como profesor jefe. Y si yo también puedo colaborar a eso, lo voy a hacer. Eso, mister. Muchas gracias, Miss. Y ahí yo creo que nos queda claro a todos, ¿cierto? No, tanto nosotros estamos a disposición de ustedes, chiquillos. Ustedes saben, somos muy flexibles, queremos apoyarla a todos. Ojalá todos manifestaran la misma preocupación, los 40 que somos, y no solamente los 27 que estamos conectados, sino todos, ¿ya? Todos los que pueden hacerlo, que lo hagan, ¿ya? Y no basta solamente, como ya les mencioné anteriormente, con conectarse, chiquillos, sino que rendir las evaluaciones cuando correspondan. En el caso acá, por ejemplo, hay estudiantes que tienen súper buena asistencia, pero faltaron a la prueba, o, entre comillas, no entregaron en la fecha que tenían que entregarla, ¿ya? Entonces no echemos por tierra lo que tanto nos ha costado construir, lo que tanto nos ha costado tanto esfuerzo de mantener también en el tiempo, tanto a nosotros los profes como a ustedes también los estudiantes, de tener nuevos horarios, nuevas preocupaciones, nueva materia incluso en algunos casos. Así que aprovechemos esta instancia para poder cumplir, para poder acompañarnos y para poder apoyarnos también, no solo con los profesores, sino también con los pares. Bien, chiquillos, quedamos hasta acá. Espero la clase les haya servido, hayan aclarado bastantes dudas, y frente a cualquier interrogante de aquí hasta antes de la prueba, también estoy dispuesto a aclararla, ¿cierto? Para que a medida que ustedes vayan leyendo, también vayan esclareciendo algunas dificultades que pudiesen aparecer. También estoy a su disposición, como ya les mencionó la Miss, y la Miss Lucía también está también para apoyarlos a ustedes. Que tengan una muy bonita jornada, le queda una siguiente clase y nos estamos viendo, chiquillos. Chao, chao.
Chao, chiquillos, que estén bien. Chao, Nos profe. vemos. Chao, Cuídense. profe. Chao, profe. Nos vemos. Nos Chao, vemos. chao. 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 Chao, chao. Chao. Chao, 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 Tufi. chao.